bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El peligro de la moda de París. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de el peligro que puede tener la moda de París, lo que hace que una mujer, en su ánimo de ponerse bella, de ponerse elegante, de estar con la moda, se arriesgue a treparse arriba de una de estas cosas interesantes, ¿no? Mi mujer las usa mucho, Elizabeth usa mucho estas cosas, ¿no? Y yo siempre me preocupo cuando la veo, ¿no? Porque he sabido que ella ha tenido sus problemitas con los tobillos, ¿no? Y entonces siempre ando vigilando porque no me gusta que se me caiga mi mujer, ¿no? La quiero mucho, ¿no? Pero esto es peligroso, esto realmente es peligroso y tengo unas recomendaciones para hacerle, ¿no? El problema con el uso de esto es que puede llegar a ser, si la mujer no está bien preparada, puede llegar a ser un sacrificio en el altar de la belleza, porque la mujer empieza a tener, cuando no está bien preparada para esto, y al mismo le voy a decir lo que tiene que hacer para prepararse, para usar esto sin problema, empieza a tener problemas en la espalda. La presión que le pone, sobre todo si la mujer está un poco sobrepeso, o si está deshidratada, la presión que le pone, poner toda la fuerza del pie sobre los dedos del frente, en vez del talón donde está diseñado el pie para hacer, pues puede tener un efecto realmente acumulativo. Aquí le enseño, fíjese. Aquí usted puede ver la forma que adquiere el pie cuando está en uno de estos tacos altos, ¿no? Algo que nos hemos aprendido de las personas que son cirujanos ortopedas, que se dedican a operar a personas que han tenido problemas con la espalda, es que las recomendaciones que hacen es que lo ideal es que el taco no sea más de 2 pulgadas de alto, que son 5 centímetros, ¿no? Hasta 5 centímetros no hay tanto peligro. Ya cuando se pasa así, esto es bastante más de 2 pulgadas, bastante más de 5 centímetros, esto es fácil, son como 8 o 9 centímetros, ¿no? Pues, y sobre todo cuando el taco es bien finito abajo, que casi no tiene base para agarrar y no permite una estabilidad, porque cuando es más ancho, pues es más estable y da más estabilidad a la espalda, pues tiene sus costos, puede tener sus costos. Aquí usted ve una versión, ¿verdad?, de que es un zapato de taco alto, pero con un taco más ancho, más estable, ¿no? Que permanece, que la espalda pueda permanecer más estable, ¿no? Puede ver, en este caso, ya esto es más conservador. Mi esposa, que es muy de la moda de París, porque le gusta lucir bien, sobre todo para mí, pues esto no le llamaría la atención. Algo así la vuelve loca, ¿no? Las mujeres son las mujeres, ¿no? Y son el entretenimiento principal de nosotros los hombres. Por eso mismo, porque ellas se ponen bonitas para impresionarnos a nosotros y lo logran. Básicamente, lo que se ha descubierto es que principalmente hay que proteger el cuerpo. ¿Cómo se protege el cuerpo? Si la mujer hace ejercicio, la espalda va a estar preparada para tener más movilidad. Si la mujer no acostumbra a hacer ejercicio, esa espalda con esa presión no tiene tanta movilidad. Pero el punto principal de todos es que la mujer tiene que estar muy hidratada. Fíjese, las vértebras son unos huesitos así, que están pegados uno arriba del otro, ¿no?, en la espalda, y la espalda es flexible, ¿no? Entre vértebra y vértebra hay un disco. El disco es como un cojincito lleno de agua. Cuando la mujer está deshidratada, ese disco está más pequeño y no hace un buen cojín, ¿no? Así que básicamente por eso que el disco se sale por el lado cuando está deshidratado el cuerpo. Es muy importante tomar agua para que entonces el disco pueda estar hidratado y la espalda pueda sostener la presión, sobre todo cuando está usando uno de estos tacos altos. Este doctor es un cirujano ortopédico muy famoso, que se llama Gautam Shetty, explica que en su práctica aproximadamente el 70% de las personas que opera, mujeres con el problema de la espina dorsal, son por el uso excesivo de esto en casos de mujeres que están deshidratadas o cuyo cuerpo no está en condición física como para tolerar la presión
que esto puede causar, sobre todo cuando son periodos extendidos, ¿no? Y explica que aproximadamente como el 40% de las mujeres que tienen problemas, que tienen que operar de los tobillos, también vienen de la misma situación. La solución en un caso o en el otro, ok, use la moda de París, haga su sacrificio ante el altar de la belleza, ¿no? Pero hágalo consciente de que se va a hidratar, de que va a hacer suficiente ejercicio y de que va a mantener el peso correcto con la dieta 3x1, mejorando su metabolismo, de forma de que la belleza no se convierta en un sacrificio. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.